vivir a algún lugar donde se hable inglés o tenemos que hacerlo a fuerzas, puede ser que el desarrollo de la adquisición llegue a algo así. Entonces, no todos los bilingüismos se desarrollan de la misma manera, depende de la funcionalidad y las necesidades. Entonces, el bilingüismo social se produce cuando hay una coexistencia de dos lenguas habladas por dos grupos sociales. Implica conocer y dominar las lenguas sociales de uso de cada lengua en los diferentes espacios de dominio de cada una de ellas, así como sus reglas de cortesía y de diferenciación social. Como les decía, la lengua es un conjunto de reglas lingüísticas y sociales. Hay que aprender la gramática de cada una de las lenguas, pero también la pragmática. Hay que poder usarla en contexto, saber con quién, a quién. No sé si la variante de náhuatl que usted habla tiene estos diferentes grados de honoríficos que son reverenciales, como el sí, por ejemplo. Sí, tiene diferentes grados. Y no sé si en su caso pasa que se van adquiriendo según la edad. Sí, también. Según la edad que uno tenga es la función que cumple en la comunidad. Entonces, si tiene una posición de autoridad, tiene que empezar a usar ciertos honoríficos porque así le van a hablar a uno y uno así tiene que hablar a los demás. O si tiene una función religiosa, van a ser de determinada manera, ¿no? Entonces, ahí se vinculan profundamente los factores lingüísticos y sociales para adquirir la lengua hasta el final. Entonces, el bilingüismo social y la diglosia. ¿Alguien ha oído hablar de diglosia? La diglosia tiene como diferentes... Bueno, empezó con Ferguson, aquí se los escribo, en donde Ferguson decía, son dentro de una misma lengua dos variantes distintas, una alta y una baja, como en el árabe, que se usan para cosas diferentes. Por ejemplo, la variedad alta es para escribir, es para la academia, es para el conocimiento, y la baja es para la vida cotidiana. Entonces él decía, eso es diglosia. Después llegó Fishman y dijo, bueno, pero también tenemos dos lenguas en una misma comunidad de habla que se usan para cosas distintas. Eso es diglosia, ¿sí? Entonces, esas dos definiciones son viables. Tenemos en una misma lengua diferentes dialectos y también tenemos diferentes lenguas en el mismo espacio, ¿sí? Eso también entra, por ejemplo, en el caso de las personas, digamos, los migrantes que viven en Estados Unidos, que tienen hijos allá, y que los hijos hablan perfectamente el inglés porque van a la escuela. Cuando están en ámbitos públicos, en la escuela, etcétera, hablan el inglés. Cuando llegan a su casa hablan el español. ¿Tienen que ver? Sí. Es chistoso porque el caso de Estados Unidos tiene su parte especial. En Nueva York es increíble como yo creo que el 65% de la población es hispana. Entonces, si dijéramos, o sea, es idealista y eso no científicamente no es riguroso, pero vamos a decirlo, que Nueva York es una comunidad lingüística y que todos los componentes de ahí son nuestra comunidad, y ahí sí podríamos decir, tenemos una comunidad con diglosia fuertísima, porque a donde vayas hablan español y hablan inglés, ¿no? Pero bueno, también lo que pasa es que categóricamente no se puede decir eso, porque tú tienes que observar la comunidad lingüística real. Entonces, dentro del ambiente hispano de Estados Unidos, de por ejemplo los puertorriqueños de esta zona que sí son un grupo y que sí mantienen actividades en común, usan las dos lenguas, sí, claro, ahí hay diglosia. Pero decir en Estados Unidos, sí hay también, porque en el país hay las dos lenguas, pero hay más, no solamente hay una, ¿no? O sea, no solo es español e inglés, ¿no? Y el chino, y el árabe, y todos los que están adentro, ¿no? Pero sí, a veces es más fácil llevarlo a un ejemplo de una comunidad indígena mexicana, porque es como menos difícil de limitar y entonces de poder describir esa comunidad lingüística.
Pero en el caso específico de lo que, bueno, a lo que yo me refería del caso de las personas que te digo que de pronto nacen allá, hablan inglés y de pronto en su casa hablan español, viviendo del otro lado, sí es como diglosia, ¿no? Eso, ¿no? Sí, o sea, eso es diglosia en el sentido de que, o sea, la diglosia es social, porque si no, si es individual es bilingüismo. Entonces, a lo que me refiero es que lo que tienen que decidir si es diglosia o no es que sea colectiva, es que el grupo lo haga, ¿no? Perdón, había alguien aquí que antes y después, ¿tú querías decir algo? Sí, ¿cómo es que Ferguson pudo decir cuál era una alta o una baja? ¿Se refería al contexto social o cómo? Porque se usaban, tenían casi que gramáticas distintas, o sea, por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo del francés y luego regreso a esto. En el francés actual han habido tesis de doctorado que demuestran que la gramática escrita del francés es otra gramática a la oral del francés. Entonces son de la misma lengua, pero tienen estructuras diferentes y usos distintos. Entonces eso es lo que quería decir Ferguson. Porque la había, o sea, él lo que hizo fue como reportar el uso de dos variantes distintas dentro de la misma lengua, en donde esa variedad alta era una variedad con prestigio, con cierto léxico, que solo un grupo determinado sabía usar, que se usaba de forma más ritual, etc. Y la otra, que era la que todos aprendían. ¿Y quería decir algo? Me enteré de un caso de una novela que se escribió, que fue premio Pulitzer en Estados Unidos, que habla precisamente, y el autor, en el prólogo, hace una reflexión muy interesante, porque él dice que él construye la novela a partir de reportajes que le llevan años realizar en una parte X del Mississippi, donde reconoce especificidades lingüísticas, por ejemplo, de los blancos sajones, que tiene un nombre especial en la novela, que son comunidades que han mantenido una cierta forma de comunicarse muy particular. La parte negra, digamos, también de la población, y otras comunidades que se han asentado a lo largo del río Mississippi y que hacen de la novela una novela muy complicada. Y él lo dice, esta novela es complicada porque habrá expresiones y habrá muchas situaciones que son propias de la novela, pero que no van a ser fácilmente comprensibles para aquellos que no conozcan, ¿no?, estas realidades que viven esas comunidades. Comentario también. Entonces, para Silva Corbalán, este bilingüismo social de la diglosia se genera a partir del contacto de lenguas, las cuales se dice que están en contacto cuando conviven en un mismo espacio geográfico y son usadas por los mismos individuos, bilingües o monolingües, que son en sí mismo el locus del contacto, ¿no? Y es en este contexto que se puede producir la diglosia, que ya les acabo de explicar. Este es el contexto que les expliqué de Fishman, que dice, bueno, ya no son solo variantes de una misma lengua, son dos lenguas. Pero después viene la noción de diglosia sustitutiva por los catalanes. Cuando en España está la guerra contra Franco, Franco prohíbe las lenguas que no sean el castellano, y entonces la gente empieza a generar resistencia lingüística, porque como saben, y ahí es donde se sabe que eso es un derecho, o sea, es cuando no te dejan hablar, y es como... No sé si ustedes han salido a otro país, seguramente sí, y cuando intentan hablar en español no hay forma, no es aceptado, es menos prestigioso, ¿no? Es como, aquí el español es una lengua dominante que ha arrasado contra las lenguas indígenas, no la lengua, sino los políticos que han generado las políticas lingüísticas, pero nos vamos a Estados Unidos y es la lengua de los migrantes, ¿no?, de los indocumentados, no hay prestigio, ¿no? Y nos vamos a Francia. Para mí fue muy significativa esa experiencia, porque en Francia mi lengua no tenía ningún prestigio más que ser exótica, fiesta, bananas, fruta en la cabeza y nada más, ¿no? Entonces, o los toros en España, alguna cosa así, y era chistoso, exótico y agradable, pero no tenía un prestigio
académico, en la calle la gente no la sabía, era algo que yo tenía que guardar por un lado y adaptarme a lo que había porque lo dominante era otra cosa. Bueno, me pasó en Canadá, en Quebec, específicamente, la gente de habla francesa me decía, mejor hablo en español. Un poco de resistencia cultural justo por el asunto del inglés. Exacto, dependiendo de cuál sea la actitud dominante de la comunidad lingüística en la que uno está, es a lo que uno va a tener que adaptarse, ¿no? Y es donde se va a posicionar la propia lengua. Entonces, cuando los catalanes desarrollan esta noción de diglosia sustitutiva, están diciendo, la diglosia no es una convivencia pacífica y amorosa entre lenguas. La diglosia es desplazamiento. Eso dicen ellos, ¿no? En ese contexto hay que ubicar siempre los contextos en los que surgen las nociones. Entonces, a ellos estaban prohibiéndoles hablar, la idea era desplazar completamente el catalán, no tener diversidad, un país, una lengua, ¿no? Pero ellos empiezan a generar esta resistencia y a decir, la diglosia sustitutiva es donde existe un conflicto entre estas lenguas, las cuales se disputan el poder por un mismo espacio social. Porque de alguna manera en este contexto la resistencia contra Franco tenía un valor a través de la lengua, del uso de la lengua. Entonces, eso es retomado aquí más adelante, ahorita les voy a explicar, por Leopoldo Baliñas y por Farfán, Flores Farfán, en donde dicen, en el contexto mexicano, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, el contacto cotidiano entre el español y las lenguas indígenas en México ha producido una diglosia, también como Ferguson decía, porque hay variación, pero como Fishman la llamaba de bilingüismo funcional, una situación donde los hablantes son esencialmente bilingües y cada una de las lenguas tiene un prestigio y una función diferente y es utilizada en contextos distintos. Entonces, aquí Fishman no presenta conflicto. Fishman dice, tienen distribución, son herramientas, ¿no? Lo cual también pasa en muchas de las comunidades indígenas. Se usan para cosas diferentes. Pero el español es la lengua considerada de mayor prestigio frente a las diferentes lenguas indígenas. Y en ese sentido es que les comentaba, Baliñas y Farfán, siguiendo a los catalanes, hablan de un contexto mexicano de diglosia que implica un conflicto lingüístico entre dos códigos diferentes que se disputan el control de un mismo espacio social. Esta situación se caracteriza sobre todo por una relación jerárquica entre las dos lenguas en su distribución y su utilización, donde el español y las diferentes lenguas indígenas estarían compitiendo por el mismo espacio social. Algo muy importante es, cuando ustedes llegan a una comunidad a trabajar como etnólogos, como antropólogos, como lo que cada uno de ustedes sea, observan cómo funcionan las cosas. Y entonces ven, hay espacios físicos significativos, ¿por qué? Porque hay acciones sociales, culturales significativas. En esos espacios, en esos ámbitos de uso, es cuando la lengua empieza a ser desplazada. Cuando una lengua que antes era utilizada en todos esos ámbitos de uso o espacios sociales, empieza a ser desplazada por el español, como por ejemplo en la parte más administrativa, en la escuela, en la iglesia, en general son espacios públicos donde empieza a ser desplazada, va perdiendo su espacio. Y por eso es que ellos dicen, esto es una pelea, ¿no? Aquí hay conflicto y no estamos amorosamente conviviendo. Lo que trae eso detrás es que las lenguas están manejadas por personas que tienen más poder que otras. Entonces, no es que las lenguas en sí mismas sean mejores o peores que otras, o que realmente tengan más prestigio o menos que las demás. Es que la gente que las hablan son los grupos de poder que las defienden. Entonces, cuando tenemos el español frente a lenguas indígenas, lo que tenemos es, hasta antes del 94 y la ley indígena,
pues muchas políticas lingüísticas que arrasaban a la lengua indígena de formas diferentes. Había unas que eran más, vamos a castellanizar y se acabó, está prohibido, otras de, bueno, está bien, vamos a hacer bilingüismo para así meter el español, etc., ¿no? Hubieron diferentes tipos de políticas lingüísticas, sí. Oye, ¿cómo explicarías tú, seguramente leíste tú, te enteraste, que hubo un trabajo de especialidad en la Ciudad de México donde se hacía referencia a que los muchachos de los cinturones que están alrededor de la Ciudad de México, gente migrante o gente que está en condiciones socioeconómicas deprimidas, el lenguaje que tenían ellos se había reducido a lo básico necesario. Es decir, según recuerdo la nota, comentaban que ya para comunicarse entre ellos, las bandas de chavos, etcétera, tenían un lenguaje muy limitado, de muy pocas palabras. ¿Cómo pudieras explicar esta situación? ¿En qué periódico lo leyó? Perdón. Híjole, la verdad no recuerdo, pero sí me llamó mucho la atención y ahora se me vino a la cabeza. Esa es la primera respuesta. El problema es el periodista que lo escribió. O sea, ese no es un trabajo lingüístico serio. O sea, ninguna lengua es carente, ninguna lengua es básica. Si se usa, y lo usa un grupo en la intensidad que esos grupos usan la lengua, es una lengua desarrollada que responde a las necesidades que tiene el grupo. Y quizás el periodista no lo entendió. En general eso pasa mucho. Entonces, bueno, pues está en conflicto. Y entonces, el conflicto está en los espacios, no es que se estén peleando, porque cuando uno es bilingüe, como por ejemplo usted, que su lengua materna, si bien entendí, es el náhuatl, ¿de qué región? De la Huasteca hidalguense. Ajá, de la Huasteca, y su segunda lengua es el español. Pues yo no lo veo peleándose porque una sea mejor que la otra, ¿no? O sea, o porque no está... Bueno, porque eso hay en otro contexto. Claro, porque usted es bilingüe, ¿no? Y porque puede usar las dos y porque eso enriquece a las personas. El problema no son las lenguas, el problema es la política que viene detrás y cómo son utilizadas. Digo. Sí, en esta cuestión, yo creo que efectivamente ayer con mi familia comentábamos justamente eso. Digo, es que de pronto hay unas tazas, se decía aquí está la lengua indígena y esa es la otra taza que es el español. Entonces de pronto llegan y chocan con las otras tazas que digamos que están en la localidad, que son la lengua náhuatl en este caso. De momento de que chocan, por supuesto son dos cosas completamente distintas, por eso es que chocan. O sea, no hay una manera, digamos, de que llegan y se armonizan. Chocan porque son dos culturas, dos visiones, con dos estructuras gramaticales completamente distintas, pero además no solo eso, justamente cuando te dicen que lleva una cultura, es que efectivamente cada palabra tiene su propio significado y su propio contexto en el que en donde llega no se aplica igual. Por lo que entonces sí son dos mundos de alguna forma ahí, digamos, andando, viviendo, y que poco a poquito, por supuesto, se van entrelazando. ¿Y qué ocurre aquí? Que justamente en esta lucha, porque sí es de alguna forma una lucha, pero es más justamente lo que decía, pero esta lucha no es propiamente de la lengua, o sea, la lengua en sí entra, y mira, si no le hago caso no pasa nada. La cuestión es cómo lo asumo yo como hablante, a qué le doy más prioridad. Pues en este caso yo digo, es que como el español es por esto, entonces yo asumo que el español es más importante, por lo tanto cambia mi actitud. Y por lo tanto empiezo a asumir, yo decía por ejemplo, es que por ejemplo la palabra at en agua no significa lo mismo agua cuando yo digo agua en español. ¿Sí? O sea, cuando yo digo at en mi pueblo, no, la palabra at tiene otro sentido, otro significado, mucho más amplio. Que de pronto cuando digo at aquí en esta cultura, en este mundo, parece ser que me refiero a agua de la llave, agua de un vaso y agua para tomar. Pero si estoy en mi contexto digo, no, el agua es vida, el agua es esto, el agua cura, el agua es esto. Y entonces todo eso se va reduciendo y estoy como adoptando esto. Pero eso no es todo. El problema es cómo la modernidad
O sea, la lengua misma, siempre estando viva, de pronto llega. Ahora, un ejemplo les digo, a ver, por ejemplo, la palabra montaje, chilcache, por ejemplo, en el náhuatl. Esa palabra se va a desplazar, pero no es un asunto del indígena si quiero o no desplazarlo, o si quiero o no sustituirlo. Es que va a llegar la licuadora, ya llegó. Y por lo tanto, esa palabra va a dejar de existir con o sin mi consentimiento como hablante. Y hay muchas otras palabras que van a ser así. Por ejemplo, decía, una casa de zacate, que en el náhuatl se dice zacacalle, que es una sola palabra, zacacalle, que realmente significa casa de zacate, que es un jacal, que es un caballito, por decirlo así. Si ya no va a haber más que casas construidas con cemento, con bloque y esto, esa palabra ya no va a existir. O sea, no solamente es que la lengua y el uso, sino también la modernidad y el desplazamiento de cosas, de objetos y demás, también eso implica otro tipo de desplazamiento, y no precisamente de que el hablante en sí esté o no de acuerdo. De alguna forma, a veces creo que de pronto entra en discusión, porque a veces se dice como si eso fuese suficiente, que el hablante de alguna manera digamos, defienda o deje de hablar su lengua. Yo creo que va más allá de esta cuestión de que si quiero o no. Sí, pero claro. si hay desplazamiento, diría yo, como lenguas vivas y lenguas en contacto, pero efectivamente creo que es una cuestión más actitudinal y una cuestión más de sobrepeso. Y también de cambio, o sea, las lenguas vivas cambian. O sea, el español también dejó muchos términos que ya no usa. El inglés también, el francés también. O sea, las grandes lenguas dominantes políticamente también les ha pasado. Es decir, toda lengua viva va a cambiar, porque es un organismo vivo y para sobrevivir tiene que adaptarse. Entonces hay palabras que ya no se usan y que se van dejando. Ahora sí es cierto que hay una parte de conciencia del proceso y que cuando hay como un poder que se ejerce sobre la lengua, es decir, que el español presione o etcétera, hay una resistencia de los hablantes que pueden tomar decisiones de cómo manejar la situación. En general, en la experiencia que yo he tenido, no es consciente. O sea, la lengua no es consciente, no. Es en uso, es en inconsciencia, es afectividad, es la vida cotidiana. Entonces, no, es decir, cuando uno quiere decir teposmecas en vez de teléfono, pues, ¿quién lo conoce? Sí. 2 personas en la comunidad, el que lo inventó y el otro lo dice su compadre, y los demás nadie más lo dice, ¿no? O dicen, sí, creo que dice don Juanito, ¿no? Pero ellos dicen teléfono y lo adaptan al sistema de su lengua. Y está bien, o sea, nosotros, mi postura está bien. Muchas variantes de lengua que están vivas han incorporado a su sistema préstamos. Y lo incorporan fonológicamente y lo incorporan morfológicamente, y cuanto más tiempo pasa en la lengua, más se ha usado, más se va a adaptar al sistema, y ya no van a saber cuál era la diferencia, ¿sí? De dónde venía, ¿no? Y por ejemplo, fenómenos como el Spanglish, ¿no? o esta mezcla también de migrantes, por ejemplo, migrantes indígenas que llegan a Estados Unidos, ya no usan el español, pero también mezclan su lengua con el inglés. Entonces, sí, ahí hay es otro fenómeno. Ahorita te contestaba una pregunta por ahí. Sí, he escuchado y creo que ahorita dijiste que las lenguas se tienen que adaptar para sobrevivir. ¿De qué manera pudiera, para mí que es una idea quizá evolucionista, no lo sé, ¿no? ¿Qué tan determinante es esta perspectiva para el estudio de la diglosia, por ejemplo? A ver, déjame ver si entendí. Porque, por ejemplo, se ha hablado de resistencia, ¿no? de resistencia, y ahorita escuché de la lengua se adapta para sobrevivir. Y entonces, ¿de qué manera pudiera decir, bueno, pues sí, sí, es diglosia, ¿no? Y entonces también pone a prueba, dentro de esta perspectiva, qué tanto resiste, qué tanto sobrevive una lengua, o cómo pudiera ser. Bueno, ahí llegamos a un punto interesante.
En México, justamente ahora estamos en una discusión entre varios lingüistas, sociolingüistas, sobre el hecho de que en México no podemos usar ya el concepto de diglosia como fue acuñado por Ferguson, Fishman y los catalanes, porque tenemos un contexto muy diferente. O sea, nosotros no estamos así en guerra de esta forma. Los hablantes de náhuatl o de otras lenguas necesitan aprender el español, tienen derecho a aprenderlo y a saberlo, y no solo lo necesitan, ya lo aprendieron, porque ese es el contexto, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos un contexto exactamente como este, de hecho es muy diverso. Si tomamos muestras de situaciones de multilingüismo en México, hay yo creo que ejemplos de todo tipo, y entonces no podemos hacer que todo entre en una sola visión como diglosia, que es de dos además. Hay comunidades que tienen muchas más dentro, ¿no? Entonces, a lo que yo me refiero de adaptarse, tiene que ver con que sí hay una lucha, o sea, eso es cierto, porque mientras haya una lengua con más poder que todavía no es muy claro sobre su postura frente a las otras, va a haber lucha de espacios, ¿no? Pero los hablantes sí son los que deciden y no es consciente. Es decir, tiene que ver con una combinación de situaciones y de posibilidades de la comunidad para responder a lo que está pasando. Por ejemplo, en Tlajoltepec, la comunidad donde yo hice mi tesis de doctorado, es una comunidad de 500 habitantes, está en la Sierra Norte de Puebla hasta arriba, está bastante aislada, y ahí la lengua dominante es el náhuatl. Y todo, bueno, menos un 11% que no son bilingües, todos los demás son bilingües. Y todos los demás viven de viajar, entonces tienen que salir y regresar. ¿Y cómo fue que la comunidad hizo para poder mantenerse con la lengua náhuatl y una comunidad náhuatl? Los abuelitos decidieron que ellos no hablaban náhuatl, no hablaban español, perdón, sean bilingües o no sean bilingües, ellos nunca hablan español. Entonces, los hijos y los nietos estaban obligados para pertenecer a hablar en náhuatl. Y es muy bonito sentir como te bajas del camión en San Miguel Textatiloyan, donde está mal visto hablar en náhuatl, hablas español, y vas subiendo la sierra con la misma gente y empiezan a hablar náhuatl, ¿no? Y cuando llegas a Tlajoltepec, el mundo es en náhuatl, completamente. O sea, solo hablan conmigo si yo no puedo contestarles algo, algo, lo que sea, porque son buenas gentes, o con autoridades o con extraños, pero no es entre ellos, y es muy muy mal visto que cualquier otro habla español que forme parte de la comunidad. Esos son tipos de estrategias de adaptación, y nadie se sentó a hacer una asamblea al respecto, pero fue muy interesante ver cómo las personas de la misma generación, sean hombres o mujeres con la misma función, no hablaban español, aunque sean bilingües, y eso generó esa densidad. No sé si respondí a tu pregunta. Bueno, voy a contestar ahora esta. Eso se llama cambio de código. Cuando tenemos dos lenguas que se juntan, o sea, tenemos dos gramáticas, ¿no? Este Spanglish que tú dices tiene diferentes características, pero a grandes rasgos, lo que está pasando es que el hablante es bilingüe y la comunidad lo es, porque si no, no funciona. Y entonces yo estoy usando, por ejemplo, de base el inglés, y lo que hago es insertar una o dos oraciones en español y me sigo en inglés, y luego lo hago al revés, ¿no? Y eso tiene que ver con el hecho de que no todo se puede expresar con una sola lengua, porque son una comunidad completamente bilingüe, ¿no? Y entonces lo chistoso es que en un principio se decía que eso era hablar mal inglés, era no saber la lengua, era los niños que hablaban así tenían grandes problemas, y qué vamos a hacer, son los pobres que hablan mal, bueno, todos esos prejuicios que ya conocemos. Y empezaron a haber investigaciones desde los 80 que demostraron que son gramáticas distintas. Es decir, cuando tú tienes una comunidad de habla que usa un cambio de código como comunicación, genera una tercera gramática. Entonces los hablantes tienen que ser, en general, los que pueden manejar bien ese tipo de fenómenos,
saben el español muy bien, saben el inglés muy bien y saben cuáles son las reglas para poder combinarlos, porque hay reglas, hay restricciones gramaticales para eso, generar una tercera. Sí, pero había alguien aquí. Es que mi pregunta va en relación a, por ejemplo, cuando se incluyen ciertos códigos en el uso de una lengua. O sea, Códigos como... ajá, por ejemplo, el caso específico de Tamaulipas, ahora que hubo muchos problemas de narcotráfico, la gente por medio, digamos, de las redes sociales se avisaba, pero a través de códigos, digamos, es decir, no sé, hay balacera en tal lado, A5, ¿no? A5 quiere decir, alguien me dijo, A4, no sé, yo lo vi en las noticias, A3, no sé, lo estoy escuchando, A1, estoy en el lugar específico. ¿Cómo se puede categorizar ese tipo de códigos? Si es como una diglosia también ahí, o si se le puede considerar como un lenguaje de códigos paralelo, ¿cómo es? Primero lo llamaría sobrevivencia. Sí, claro. Eso no, hay que solucionarlo. Pues, no, o sea, yo no pienso que